Hoy vamos a tratar el punto de los espíritus engañadores. Bendito sea el nombre de Dios. Y queremos tomar 2 versos de la palabra de Dios esta hermosa mañana. Segunda de Timoteo 3:1 y Primera de Timoteo 4:1, ya que ahí está basada la enseñanza. Bendito sea el nombre de Dios. Así que leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. A la letra nos dice de la manera siguiente. Segunda Timoteo 3:1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Alabado sea el Señor. Y la primera carta de Timoteo, capítulo 4, verso 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Así que el Señor, hermanos, añada bendición a esta palabra. Alabado sea el Señor. Como decíamos, el día miércoles es un estudio que vamos a comenzar, o que comenzamos esta semana, hermanos, con el propósito de alertar a la iglesia, a los cristianos, a conocer de esto. Bendito sea el nombre de Dios. Estamos en un tiempo difícil que la Biblia ya lo escribe, bendito sea el nombre de Dios, pero de manera que Pablo hablaba de todo esto, alertando a los hermanos a todos los pastores que él levantaba en las diferentes ciudades, a Timoteo especialmente por el aprecio que le tenía a este hombre, porque también lo dejó en un lugar que se supone era una ciudad muy grande, que era Éfeso, y que las cosas, hermanos, desde ese tiempo ya sonaban. No creas que el evangelio no ha tenido, hermanos, persecución no solamente de los creyentes, sino que la palabra también tiene oposición. Siempre se habían levantado en el tiempo de antes otras sectas. No solo la iglesia evangélica era la que prevalecía, también estaba la iglesia de Roma, que siempre ha impuesto, hermanos, sus enseñanzas, sus doctrinas. Estaban la secta de los saduceos, la secta de los hermanos de los fariseos. Todas esas cosas estaban alrededor de estos hombres. Y hoy en día, hermanos, el problema es que la Biblia nos dice que en el tiempo final, antes de que Cristo vuelva a aparecer a levantar a su iglesia, el tiempo se iba a poner mucho más peligroso. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso es que le está diciendo aquí en esta segunda carta, comienza: debes saber esto. Esto fue lo que aprendimos en la primera lección, y aprendíamos que a través de la primera carta, en la primera carta capítulo 1, él ya le había dado advertencia a Timoteo. El Espíritu dice claramente, dice ese versículo, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y eso es lo que vimos en el día de miércoles. Bendito sea el nombre del Señor. Ese día justamente vimos esto, pero hoy queremos, bendito sea el nombre de nuestro Dios, también mirar la segunda parte que compete a ese tema. Bendito sea el nombre de Dios, a ese capítulo, especialmente a ese capítulo. ¿Por qué? Porque vimos solamente la apostasía, pero hoy queremos entrar al punto de que también iba a abundar gente que iba a escuchar a espíritus engañadores. Y eso es lo que queremos tratar el día de hoy, los espíritus engañadores. ¿Y por qué Pablo le dice a Timoteo que iba a haber abundante gente escuchando a esta gente? Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué, amados hermanos? Porque en medio, hermanos, de todo esto que existe ahora en el evangelio,
existen estos hombres, los engañadores, los mentirosos, hermanos, porque una persona que engaña es porque tiene mentira en su corazón. Bendito sea el nombre de Dios. Y el versículo dice: va a haber abundante gente escuchando a espíritus engañadores. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es la cualidad que tiene el engañador, que aparte de mentir, es una persona que logra burlarse. Los engañadores se burlan, hermanos, confunden con sus falsas apariencias, porque eso es el engaño. Si usted y yo buscamos el concepto de engañar, bendito sea el nombre del Señor, nosotros nos damos cuenta, hermanos, que engañar es hacerle creer a alguien que algo falso es verdadero. Bendito sea el nombre de Dios. Pero para engañar, la persona tiene que mentir, tiene que burlarse, tiene que fingir, tiene que aparentar, y que de alguna manera u otra le gusta falsear las cosas. En mi país decían engatusa, le gusta engatusar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esas cosas son las que nosotros tenemos que tener presentes en nuestra vida. Que alguien que engaña, en realidad, esa persona quiere hacer creer a otro que algo que es falso es verdadero. Bendito sea el nombre de Dios. Y estos engañadores, entonces, no solo mienten, sino que también con sus falsas apariencias hacen que la gente viva despistada. Les gusta entretener, bendito sea el nombre de Dios. Por eso es que atrapan a tantas personas, hermanos, porque como dicen los dichos comunes del mundo, le dan gato por liebre a la gente. Bendito sea el nombre de Dios. Y todas estas cosas las ve usted ahora en el Evangelio. Bendito sea el nombre de Dios. Estas cosas, hermanos, no es que han aparecido en esta generación. Esto estaba desde los tiempos de Jesús, desde los tiempos de los apóstoles. La lucha, hermanos, de las sectas siempre ha estado alrededor del Evangelio. Y por eso es que cuando alguien tiene la verdad, como lo era el apóstol Pablo, que una vez que tuvo ese encuentro personal con Jesucristo y fue llamado predicador de los gentiles, ese hombre dedicó su vida, ese hombre dedicó toda su vida, toda su fuerza a la predicación del Evangelio, porque esa fue la misión que Dios le dio a él. Ese fue el propósito por el cual Dios lo levantó para ser salvo. Si él mismo, como dice la palabra de Dios en los escritos que él da, que él era un burlador, él era un perseguidor, él era un blasfemo antes de ser cristiano. Por eso Dios tuvo que convertirlo, hermano, no mandándole a un predicador, porque todos los predicadores de ese tiempo, los apóstoles le tenían miedo a él, pero Dios se le apareció a él personalmente, hermanos, cuando él iba rumbo a Damasco. Esto está en el capítulo, hermanos, 9 de el libro de Hechos. Bendito sea el nombre de Dios. Y usted se dará cuenta cómo este hombre se convierte al Evangelio con este propósito. Pero una vez que él estaba ya listo para la predicación, hermanos, este hombre sufrió de todo tipo de cosas, cárceles, azotes. La segunda carta de Corintios capítulo 11 da una lista de penas, de sufrimientos que él tuvo por causa del Evangelio, porque Pablo era una persona que llegaba a un lugar y llegaba directamente a esto, a predicar, ya sea en las plazas, ya sea en las sinagogas, que eran los templos de ese tiempo, y ahí mismo se le levantaba la oposición, pero él mantuvo hasta el día de su muerte la doctrina de Jesucristo, predicó el Evangelio de Jesucristo, y por lo tanto también le daba consejos a todos los otros pastores, al que había dejado allá en Éfeso, que era Timoteo, a los que había dejado en otras ciudades como Tesalónica,
como también como los hermanos que estaban ahí, ¿verdad? En todos estos lugares, hermanos, que la Biblia describe, que él escribía estas cartas a los hermanos de Colosas, a los hermanos de Roma. Él les escribía a todos, hermanos. Por eso están las cartas paulinas, porque cuando él escribe estas cartas eran consejos personales de este hombre para la gente que dirigía estas iglesias. Pero el día de hoy queremos tomar este punto cuando él le menciona a Timoteo que se debe saber que siempre han existido espíritus engañadores. O sea, hombres que iban a engañar y que se iban a dedicar a mentir, a burlarse, a confundir. Gente que iba a tener falsa apariencia, que iba a entretener a la gente, porque eso es lo que es una persona que engaña. Bendito sea el nombre de Dios. Y yo quiero tomar un ejemplo de un hombre que menciona la Biblia en el Antiguo Testamento, porque aún desde el tiempo de los reyes, cuando gobernaban los patriarcas, cuando habían gobernadores antes del tiempo de la gracia, cuando aparece Cristo, ¿verdad? Esta cita se encuentra en Primera de Reyes 22:22. Esta cita, hermanos, nos menciona la palabra de Dios. Yo voy a tomar un versículo nada más, pero en sí la historia está concentrada en todo el capítulo. Este capítulo 22 de Primera de Reyes trata de cómo se manejaban las profecías de ese tiempo y pone el caso especialmente de unos reyes que estaban en discordia. Está hablando de los sirios que vivían en guerra con Israel. En ese tiempo, estamos hablando del tiempo cuando gobernaba Acab, era el rey de Israel en ese tiempo, y era un rey malo, porque Israel ha sido gobernada por reyes, pero algunos fueron buenos, otros fueron malos. Acab se considera que fue uno de los más malos que tuvo el pueblo de Israel. Y en ese tiempo Israel peleaba mucho, o las naciones peleaban mucho con Israel. Los sirios eran uno de ellos, pues dice que había una tregua de 3 años que los sirios no peleaban con Israel. 3 años, hermanos. Pero al punto del tercer año, dice ese capítulo, se levantó Josafat, que era el rey de Judá, bendito sea el nombre de Dios, y desciende hasta Israel para decirle, ¿verdad?, que había una ciudad que la estaban tomando los sirios, pero que esa ciudad era de ellos, de los israelitas. Bendito sea el nombre de Dios. Y le dice: ¿no sabéis que Ramot de Galad es nuestra? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Asiria. El pleito comenzó por una ciudad, que los israelitas o el rey de Judá decía que era de ellos, pero que la estaba tomando los sirios. Entonces Josafat le dice, que era el rey de Judá, porque Israel estaba dividida en 2 partes, era Israel y Judá, pero todo era el mismo, estaba partida esta nación, pero ambos se llevaban, bendito sea el nombre de Dios. Y le dice Josafat, el rey de Judá, al rey de Israel: ¿por qué, le dice, no quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galad? Y la Biblia dice que Josafat le respondió al rey de Israel: yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que sucede, hermanos, que en esta situación, cuando ellos deciden que van juntos a esta batalla para pelear contra los sirios, dice la historia que comenzaron primero a consultar a los profetas de Israel. Habían tantos que la Biblia dice que el rey reunió a 400 hombres en medio del pueblo de Israel. Escuche bien esto, porque tiene que ver con la enseñanza del día de hoy. Habían 400 hombres
que eran profetas, a los cuales el rey de Israel les preguntó: ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Porque los profetas se suponía que tenían conexión con Dios y Dios le avisaba al pueblo lo que le iba a pasar era a través de los profetas. Pero todos los 400, uno por uno, dice la Biblia, que le dijeron al rey de Israel: sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Eran 400, hermanos. Entonces le dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Bendito sea el nombre del Señor. Y a pesar de que los 400 profetas que habían en Israel estaban hablando de que podían subir porque Jehová iba a entregar en mano del rey la ciudad por la cual estaban peleando, este hombre Josafat pinta aquí como un hombre que estaba alertado. Dijo: ¿hay aquí algún profeta que sea de Dios para que podamos consultar? Y aquí es donde nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cómo es que estaban en Israel estos 400 profetas mentirosos? ¿Y por qué Josafat estaba preguntando si había un profeta de Jehová? Porque lo que sucede es que mientras está gobernando alguien que no es de Dios, ¿verdad? Acab era el rey de Israel, pero era un rey malo. Hacía lo malo ante los ojos de Jehová. Por lo tanto, los profetas que él tenía eran profetas que le hablaban conforme al corazón de él. Le hablaban lo que él quería. Y en este punto Josafat hizo un papel importante. Se alertó y le dijo: yo quiero que me hable uno, pero que venga en nombre de Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el rey le respondió, el rey de Israel, que era Acab, ¿verdad? Le dice: sí, aquí todavía tengo un varón en medio del pueblo al cual podríamos consultar, le dijo. Se llama Micaías. Escuche bien este nombre porque es importante. Micaías era hijo de Inla, dice la Biblia. Pero el rey de Israel, Acab, el rey malo, le dijo: pero yo lo aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino que solamente mal. Y le dijo el rey Josafat: no hable así el rey. Bueno, entonces el rey de Israel llamó a un oficial. Acuérdese que los reyes tenían el poder, pues llamó a un soldado y le dijo: ve y trae pronto a Micaías, hijo de Inla, le dijo. Entonces el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban, dice, sentados, escuche bien, cada uno en su silla, hermanos, porque eran reyes, vestidos de ropas reales. Estaban sentados en la plaza junto a la entrada de Samaria, dice, de la puerta de Samaria, o sea, de la ciudad de Samaria. Y toditos los profetas profetizaban delante de ellos. Todititos pasaban profetizándole. Pero en medio de los profetas, de estos 400, había uno que se llamaba Sedequías. Este era de los 400, que se había hecho unos cuernos de hierro, dice la Biblia. Y le dijo al rey, le dijo: con estos cuernos vas a cornear a los asirios hasta acabarlos. O sea que le estaba diciendo: vas a derrotar a los sirios. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera. Le decían: suban a Ramot de Galaad y van a ser prosperados. Escuchen esta frase: van a ser prosperados, porque Jehová la entregará en mano del rey. Mientras tanto, el mensajero que andaba trayendo a Micaías dice que le hablaba a Micaías en el camino. Micaías era el profeta de Jehová y le estaba poniendo al día lo que estaba ocurriendo en el pueblo. He aquí, le dijo el siervo a Micaías, que las palabras de los profetas suenan a una sola voz y le están diciendo al rey cosas buenas. Mire lo que dice la Biblia. Le estaban diciendo cosas buenas. Y le dijo el siervo a Micaías: sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos,
y anúnciales también buen éxito. Esto le dijo el siervo que andaba trayendo a Micaías. Estos términos de ahora que usted ve que la gente, los profetas de hoy, ¿verdad?, anuncian puras cosas buenas. Anuncian lo que uno dice, lo repite el otro. Los que anuncian buen éxito. Esto estaba desde los tiempos antiguos. Pero Micaías le respondió al siervo: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Bendito sea el nombre de Dios. Y esto es importantísimo, hermanos, esta conversación de este siervo con el profeta Micaías. Entonces llegó al rey, llegaron a donde estaban los reyes, vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, de una sola, hermano, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Entonces dice la Biblia que Micaías le respondió: sube y serás prosperado. Le estaba diciendo lo mismo que estaban diciendo los 400 profetas. Y Jehová la entregará en mano del rey. Escuche bien esto. El verso 16 dice: y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? El mismo rey de Israel, el que era malo, le dijo: Micaías, es como queriéndole decir: estás jugando conmigo, te exijo que me digas solamente la verdad y lo hagas en nombre de Jehová. Entonces, como el rey exigió la verdad, habló Micaías y le dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Entonces dice la Biblia que el rey Josafat le dijo, y el rey de Israel le dijo al rey de Josafat: no te lo había dicho, no te lo había yo dicho, ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces dice la Biblia que le dijo: oye pues palabra de Jehová. Y le dijo Micaías: yo vi sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová le dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y le dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él le dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él le dijo: ¿le inducirás y aún lo conseguirás? Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué pasó debido a esa conversación? Que el profeta Sedequías, el que era malo, el que había hecho los cuernos, dice la Biblia, golpeó en la mejilla a Micaías. Cuando el profeta habló, lo golpeó y le dijo: ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti?, le dijo a Micaías. Y Micaías le respondió: he aquí tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel le dijo: toma a Micaías, llévalo a Amón, el gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás: así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y manténlo con pan de angustias y con agua de aflicción, hasta que yo vuelva en paz, dijo el rey. Entonces le dijo Micaías: si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Entonces le dijo al pueblo: escuchen todos esto.
¿Qué quiere decir toda esta historia para nosotros, para encajar a la realidad de nosotros hoy en día? Que en ese tiempo, hermanos, los reyes consultaban a Dios. Lo que el pueblo quería hacer o quería lograr, lo consultaban a Dios. Pero Acab era un rey malo. Tenía 400 profetas malos. Entre ellos tenía a Sedequías, que fue el que golpeó a Micaías. Micaías le dijo lo que Dios le había mostrado al rey. Dios me ha mostrado a mí, le dijo, que Él está en su trono y que Él tiene ejército a un lado y al otro. Bendito sea el nombre del Señor. Y le dijo que iba a mandar a los profetas un espíritu para inducirlos, para que ellos cayeran en medio de aquella batalla que iban a tener contra los sirios y iban a quedar en la ciudad de Ramot de Galaad. Así es que ese espíritu que habló, le dijo, se puso delante de Jehová y le dijo: yo seré el que los induciré y seré espíritu de mentira en la boca de ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque el reino celestial también está lleno de principados malos, de espíritus engañadores que se levantan para introducirse en el corazón de aquellos hombres que les gusta la mentira, que están, hermanos, insaciados, ¿verdad?, de su vida y quieren usar en nombre de Dios, como dice lo que decía el concepto, quieren hacerle creer a otros que algo falso es verdadero. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí es donde entra el estudio de esta palabra del día de hoy. Jesús lo advirtió, los evangelios nos cuentan, Marcos 13:22, Jesús dijo: porque se levantarán falsos cristos, porque habrán falsos profetas, porque harán señales y prodigios para engañar. Escucha el término, para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos, aún a la verdadera iglesia, aún a los creyentes que buscan a Dios. Entonces, estos espíritus que se mueven en estos hombres no son pequeños ni son fáciles. Se requiere que la iglesia esté con el Espíritu de Dios, con discernimiento de espíritu, para poder entender lo que es falso. Porque tener discernimiento de espíritu es conocer el bien y el mal enfrente de nosotros, discernirlo, quién está hablando la verdad y quién está hablando la mentira. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuáles son una de las cualidades que tiene un hombre que es falso, que tiene el espíritu del engaño? ¿Cuál es una de sus cualidades? Una de sus cualidades es que usa palabras suaves, usa lisonjas, dice la Biblia, y se lo voy a probar con la Biblia. Romanos 16:18, el mismo Pablo escribe de estos hombres, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Mire lo que dice ese versículo. Eso era lo que estaban haciendo los profetas de Acab. En la cita bíblica que leímos nosotros, dice que estos hombres le hablaban al rey cosas buenas. Le decían, anunciaban buen éxito. El versículo 13 de Primera de Reyes 22 lo dice. He aquí que estos profetas anuncian al rey cosas buenas y también le anuncian buen éxito. O sea, le decían: te va a ir bien, tú vas a ganar, tú vas a vencer. Sedequías, que menciona ahí la Biblia, este hombre le dijo: con estos cuernos vas a cornear a los asirios. O sea, le estaban dando garantía de una batalla que iban a ganar. Bendito sea el nombre de Dios. Pero ¿por qué dice Pablo que los falsos profetas, lo primero que afirma, y usted también debe saberlo, que esto no viene de mi corazón, viene del corazón de Dios a través de su palabra, que estas personas que engañan a la gente no le sirven al Señor Jesucristo,
sino que se sirven para ellos mismos, para sus vientres. Y lo que utilizan como herramienta son sus suaves palabras y las lisonjas. Escúcheme bien, ¿y a quién logran engañar? A los corazones de los ingenuos. ¿Y quién es una persona ingenua? Una persona sencilla que actúa sin malicias. Una persona que no tiene picardía, dice el concepto, para percibir segundas intenciones. ¿Ha visto usted personas que hablan con doble sentido? Bueno, una persona ingenua no entiende el doble sentido, porque de alguna manera o no, los ingenuos son inocentes hasta cierto punto. Bendito sea el nombre de Dios. Y por eso es que esta gente que habla palabras suaves logran engañar a los ingenuos. Escúcheme bien esto. ¿Por qué dice la Biblia que utilizan palabras suaves? ¿Por qué menciona la palabra lisonja? ¿Qué es una lisonja? Es cuando una persona tiene en su vocabulario una alabanza exagerada, que generalmente se interesa hasta lograr que esa persona se le obtenga el corazón de esa persona o la voluntad de esa persona. Otro concepto dice que es cuando las personas adulan, se ponen galantes, usan la galantería o la adulación para decirle a la gente, ¿verdad? Con alabanzas exageradas, o sea, con elogio, vaya. Y dice generalmente interesada que se hace, o sea, es una alabanza exagerada, interesada, que se hace a una persona para conseguir un favor o para ganar su voluntad. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece a usted escuchar esta verdad? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Qué le parece cuando nosotros escuchamos esto? Alabado sea el nombre de Dios. Cuando las personas utilizan estas palabras para conseguir el favor y la voluntad de la gente. Entonces, una herramienta que la Biblia nos da, hay que prestarle atención a las palabras y a los consejos de Pablo. Él le dijo, van a venir, pero no son de Cristo. Van a usar palabras suaves y van a usar lisonjas. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué otra arma tienen en su boca? Porque utilizan, dice Pablo, palabras persuasivas. Las palabras persuasivas dice que son aquellas que son, hermanos, dichas con el propósito de conseguir que la persona actúe o sea convencida de algo que la persona quiere seducir. Es decir, que estos hombres son hábiles, son eficaces para persuadir a la gente. ¿Por qué? Porque los predicadores falsos, los falsos profetas tienen eso, son persuasivos. O sea que ellos, hermanos, se vuelven hábiles, se vuelven eficaces para convencer a la gente. La palabra persuadir significa eso. Por lo tanto, ese falso profeta lo que consigue son razones, consigue argumentos para que la otra persona que lo está escuchando piense del mismo modo que él. Por eso lo convencen, por eso lo seducen. Y Pablo dice en Colosenses 2:4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. O sea que le está diciendo para que nadie los convenza con palabras persuasivas. Los profetas de Israel, los del rey Acab, eran gente persuasiva. ¿Por qué? Porque todos a una sola voz estaban y ya habían convencido al rey de que él iba a ganar esa batalla. Porque la persuasión tiene eso, que lo que dice uno lo repite el otro. Y en esta cita bíblica nosotros nos dimos cuenta que los 400 profetas falsos decían lo mismo. ¿Por qué? Porque eran persuasivos.
Lo mismo que vemos hoy en día. Cuando usted escucha a estos falsos profetas de hoy, lo que usted va a ver es que tienen el mismo vocabulario. Quieren convencer a la gente de eso. Una de las cosas, hermanos, que yo observaba, bendito sea el nombre de Dios, en estos días, es que todos ellos, como dice la palabra de Dios en el versículo anterior, que ellos, hermanos, le sirven a su propio vientre. Hemos visto en este último tiempo hombres que se enojan cuando sus ofrendas que les dan no son lo que ellos esperan o no son suficientes para lo que ellos están pensando obtener. Se enojan por las ofrendas que les dan. Bendito sea el nombre de Dios. Se enojan, hermanos, y lo dicen en sus mensajes, hermanos. El libro de Miqueas lo dice de esta manera. En el versículo 7, hermanos, que serán avergonzados estos profetas y que y se confundirán los adivinos, los que tratan de adivinar, porque no es lo mismo ser un profeta que ser un adivino. Y todos ellos, dice Miqueas, van a cerrar, escuche bien, sus labios porque no hay respuesta de Dios. O sea que los mentirosos no tienen su mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no les habla a ellos, sino que ellos van a tener que hacer uso de la adivinación porque van a quedar avergonzados. Su boca va a quedar cerrada, dijo el profeta Miqueas. Es lo que estamos viendo hoy en día, amados hermanos. Un tiempo tan malo en donde esta gente, hermanos, quiere hacer por la fuerza que el pueblo le secunde lo que ellos dicen, apruebe lo que ellos dicen, aplauda lo que ellos están hablando. Imponen a la gente para que confirme sus palabras. Ellos dicen una cosa de sus micrófonos y esperan que la gente secunde a aquellos que ellos están diciendo. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque usan uso de la persuasión, presionan al pueblo, lo forzan para que diga que sí es verdad aquello que ellos están diciendo. Esta gente habla puras cosas buenas, como dice ahí que aquel siervo le decía a Micaías. Estos están diciendo puras cosas buenas y les hablan de éxito, le dijo. Así vemos hoy en día. A la gente hoy le gusta que le digan que vienen niveles de gloria, niveles de unciones. Eso le gusta a las personas que les estén diciendo que van a obtener, hermanos, que le viene, que es su año, es su época, que es su año victorioso, en donde van a haber puras victorias, que van a venir temporadas mejores, que van a volar alto, le dicen a la gente. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Que les están profetizando que todo es pura cosa buena y pura cosa de éxito, que van a manejar grandes cosas, que van a ir a las naciones, todo el mundo, que sus negocios van a ser exitosos. ¿Y qué pasa? Se van a adjudicar la autoridad de Dios. Se van a adjudicar que hablan en nombre de Dios. Pero la Biblia dice, escúcheme bien esto, que van a quedar avergonzados. O sea que Dios va a hacer que esta gente quede avergonzada, así como quedaron avergonzados los 400 profetas que les decían a estos reyes que todo iba a salir bien. ¿Por qué, amados hermanos? Porque dice la Biblia que todos ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios en ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto es una cosa, hermanos, que tenemos que ver para este tiempo, que esa habilidad la tienen estos hombres para convencer. ¿Cómo le puedo yo a usted decir que tienen ese poder de persuasión? Porque basta con solo ver uno de sus videos. Mire cuánta gente está en esos lugares, hermanos. Ahí no hay 100 personas, ahí hay miles. Y para engañar a miles tienen que tener ellos persuasión.
O sea que tienen que tener habilidad y tienen que tener argumentos, razones para convencer a la gente de que haga algo. Pero Pablo dijo: esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Entonces las palabras persuasivas engañan. ¿Qué dijo? En Romanos 16:18, a los corazones ingenuos. A esas personas que no tienen malicias, que son inocentes, todavía los logran engañar. ¿Cómo? Con alabanzas exageradas. Lo hacen con adulaciones, hermanos. Lo hacen, hermanos, para ganarse el corazón de la gente. ¿Por qué, hermanos amados? Porque lo que nosotros vemos en ellos es que les hablan palabras suaves y bonitas. Yo tengo la autoridad de Dios, dicen algunos. Ya tengo el permiso de Dios, dicen algunos hoy en día. Dios me ha dado luz verde, dice la gente, para decirte lo que te voy a decir, dicen los profetas de hoy en día. Y le dicen a la gente lo que la persona quiere escuchar. Vamos a desatar esto y lo otro. Y le dicen: vamos a atar esto y lo otro. ¿Por qué? Bendito sea el nombre del Señor. Porque les gusta hablar cosas exitosas. Yo estaba escuchando un día de estos para beneficio de esta enseñanza. Mire, hermano, yo no me gusta escuchar a esa gente, pero tengo que hacerlo mis ratitos para poder hablarle a usted con lo que ellos hacen, no inventándole. Uno de ellos que le dice, ¿verdad? El Eterno me dice que te va a mover de aquí y te va a llevar a las naciones, le dice, ¿verdad? Pero lo que ellos, amados hermanos, no cuentan, bendito sea el nombre del Señor, de que así como hay profetas falsos, Dios siempre tiene a alguien que habla la verdad. Mire, hermanos, en medio de Israel habían 400 profetas y solo uno solo hablaba la verdad, que era Micaías. Y en ese pasaje bíblico vimos nosotros que Micaías le dijo al siervo: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. ¿Por qué? Porque en este tiempo, aunque sean menos, aunque sean poquitos, siempre Dios va a levantar a alguien que diga la verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Siempre Dios va a tener a alguien en medio del pueblo de Dios que hable la verdad. Por eso pueden abundar los falsos profetas. Están multiplicados, hermanos, ahora en día. Hay mucho más, pero también hay gente de Dios en medio del pueblo. Y siempre va a haber uno que, aunque parezca loco, hermano, Dios lo va a levantar para que hable la verdad. Este hombre, dice la Biblia, que para el rey de Israel, este hombre hablaba puras predicciones malas, puras cosas malas. Pero bendito sea el nombre de Dios, él hablaba la verdad, hermanos. Él le habló al rey la visión que Dios le mostró. Yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor, le dijo. O sea, le estaba diciendo: te vas a morir y el pueblo va a quedar sin líder. Jehová lo dijo: estos no tienen señor, o sea, no van a tener un rey. Vuélvase cada uno a su casa en paz. Entonces el rey de Israel le dijo a Josafat: ¿ves? ¿No te lo había dicho yo? Ninguna cosa buena profetiza él acerca de mí, sino solamente el mal. Cuando las personas viven, hermanos, engatusadas con el engaño, bendito sea el nombre de Dios, se sienten cómodos, se sienten que está todo bien. Este profeta, hermano, hablaba la verdad, pero el rey de Israel miraba como que este profeta le hablaba la mentira. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Y qué, hermano? Lo que tenía este hombre eran 400 impostores. Bendito sea el nombre de Dios. Porque un impostor, hermanos, es alguien que se hace pasar por otra persona o por lo que no es. Un impostor es el que suplanta, pero suplanta a otro con trampa. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Y por qué le digo que eran, hermanos, impostores? Porque se hacían llamar profetas de Jehová.
pero Dios no hablaba con ellos. Por lo tanto, estaban suplantando, hermanos, en ellos como si fueran hombres de Dios, hombres que Dios les hablaba. Y Pablo escribe en esta carta de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 13, le dice que van a haber más los malos hombres, van a abundar los engañadores que irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Cuando usted ve hoy en día estas iglesias grandísimas que tienen profetas, hermanos, usted lo que va a ver es que entre ellos se invitan y se engañan unos con otros. Este le profetiza al otro que va a ser su año de éxito. Viene el otro, cuando lo invita a su iglesia, le dice: este va a ser tu año de la cosecha. Y de tal manera que ellos son malos, son engañadores, van de mal en peor. Y dice la Biblia, engañando y siendo engañados. Eso era lo que hacían los 400 profetas de Israel bajo el reinado de Acaz. Estos eran malos. Estaban engañando al pueblo, engañaban a los reyes. Por lo tanto, hermanos, hacían uso de la trampa, simulaban como que Dios les hablaba, pero Dios no les hablaba. Por lo tanto, eran suplantadores. Es decir, se hacían pasar por profetas de Dios, pero no lo eran. Y Pablo escribe en la segunda carta de Corintios, capítulo 11, 14 y 15, que nosotros hoy en día no debemos maravillarnos de eso. Escuche bien esta palabra. ¿Qué significa maravillar? Significa, amados hermanos, que nosotros no debemos admirar, no debemos deslumbrarnos, no debemos quedar impresionados con lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en esta carta de segunda de Corintios, y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Esto dice Pablo escribiéndole a los hermanos de Corinto. Que en otras palabras, a la verdadera iglesia Pablo le escribía: no se admiren o no los admiren, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Usted no lo va a ver a ellos que representan, hermanos, estos engaños y mentiras a simple vista. Por eso Pablo dice: no es extraño que sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Ellos no dan la apariencia de que están hablando mentiras, pero Pablo dice: cuyo fin será conforme a sus obras. Cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que tendrán un fin. Que tendrán un fin y que Dios se va a encargar de ellos. Bendito sea el nombre de Dios. Que ya hay un juicio contra ellos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Porque una de las cosas, hermanos, que tenemos nosotros que hacer como iglesia es, como dice Pablo, saber estas cosas. Lo que le dijo a Timoteo: debes saberlo, debes saber esto, que muchos van a escuchar a los espíritus engañadores. Una de las cosas que quiero mencionar acá, muchas veces, hermanos, pareciera que los que tenemos la verdad estamos celosos de ellos. No, hermanos, esto no es celo. Esto no es un celo que una iglesia tenga 5,000 miembros y la otra tenga 40 miembros. Aquí se trata de quién tiene la verdad, a dónde está Dios, con quién está Dios. Y la Biblia dice por todos lados: estos no le sirven a Jesucristo, dice la Biblia. Estos no le sirven a nuestro Señor Jesucristo. Estos se sirven sus propios vientres. Ellos están pensando en lo que van a comer, lo que van a tener, su casa, su mansión, sus carros de lujo. Ellos quieren dejar preparado a sus hijos.
Bendito sea el nombre de Dios. A ellos les gusta la buena vida, tener sus millones en sus cuentas bancarias. Algunos de ellos, hermanos, están desbordados en lujos. Hasta aviones privados piden o quieren tener. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso es que Pablo no se equivoca cuando escribe: estos sirven a su propio vientre. Lo que nosotros tenemos que estar seguros es que ellos van a hacer uso de la mentira, del engaño, de la burla. Van a ser, hermanos, como dicen, ¿verdad?, con apariencia falsa. Van a entretener a la gente, la van a engatusar, la van a seducir, la van a atraer, la van a inducir. ¿Por qué? Porque atrapan el corazón de la gente. Le dan, como dicen, ¿verdad?, se la dan con queso, se la dan suave, se la dan bonito. Porque utilizan, hermanos, como dicen allá, mi madre tenía unas citas que decía: esta persona es bien caramelosa. Y una persona que sea caramelosa es que se gana la voluntad o el favor de la otra simplemente adulándola, aparentando tener, hermanos, ciertas cualidades que en realidad no se tienen. Bendito sea el nombre de Dios. Si alguien viene a usted y ora por usted y le habla de que usted va a tener éxito, que va a viajar, que va a recibir unción, que va a recibir gloria, que el nivel que tiene ahora le va a subir, que casi va a volar, le dicen a la gente. ¿Sabe qué está haciendo estas personas? Usando uso de las palabras, como dice la Biblia, suaves, hermano, pero en realidad lo que está detrás es una mentira. Estos son más dulces que el caramelo, bendito sea el nombre de Dios. Son excesivamente dulces y suaves sus palabras. Son complacientes, hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando tratan a las personas, pero realmente lo que quieren es conseguir algo. Eso es terrible, hermanos. Quieren engañar a la gente con promesas que no se van a cumplir. Esos benditos diezmos que piden ellos, y le estoy hablando de dineros que ellos mueven en pedidos, hermanos, porque del diezmo y de las ofrendas la Biblia habla y toda iglesia debe tener eso en función. Tiene un propósito eso de Dios. Pero más allá de eso, que ofrenda es para quitar con engaño, para robar, para estafar a la gente, para defraudarlos. Bendito sea el nombre de Dios. Estas cosas, hermanos, son las que hacen. ¿Cuántas décadas han pasado ya? Esta gente le robó a los pobres ingenuos, le han robado casas, les robaron sus cuentas bancarias, hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por causa de qué? Por causa del engaño, por causa de la mentira, porque hicieron uso de palabras y lisonjas, palabras, hermanos, exageradas. Usaron uso de la persuasión, hacen todavía uso de la persuasión, pero en realidad son grandes impostores. Y lo que la Biblia nos dice a la iglesia de Dios es: no se maravillen. ¿Qué es lo que tiene que hacer nosotros, la iglesia? Cuando usted vea que estas personas hacen, wow, yo recuerdo unos programas de Benny Hinn, perdone que le tenga que mencionar a personas, pero tengo que hacerlo. Recuerdo haber visto a este hombre yo en televisión, que parecía, hermanos, que andaba un ejército atrás de él, que se sacaba el saco y aparentaba que habían paredes que nadie podía ver, pero que estas paredes tumbaban a la gente. Y la gente ahí, hermanos, cuando él movía el saco, toda la gente se desmayaba, toda la gente se caía. Bendito sea el nombre de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? No se maravillen. Y dice: porque son ministros de Satanás. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No se extrañen. También si sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Pero dice: cuyo fin será conforme a sus obras. Por eso es que Pablo dice: estos van engañando y siendo engañados. Son engañadores, van engañando y siendo engañados.
Escuche, son engañadores. Por eso el tema de hoy, espíritus engañadores, porque van engañando y siendo engañados, pero son hombres malos en realidad. Tienen un disfraz terrible, bendito sea el nombre de Dios. ¿Y qué dice la Biblia que tenemos que hacer nosotros? Reconocer también que así como estos están en pie ahora, Dios también a su iglesia verdadera la está llenando de su gracia y su poder. Bendito sea el nombre de Dios. Que la gente que tiene la fe puesta en el Señor, que es la fe que Dios le entregó a su pueblo, a sus santos, cada vez que nosotros venimos al Señor, Dios nos da su espíritu y con ello nos pone fe también a nosotros. Fe, hermanos, que según la Biblia era la fe que le daba poder a los cristianos del tiempo antiguo, para que ellos con más fuerza testificaran, hermanos. El libro de los Hechos, capítulo 4:33, nos dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, y con abundante gracia era sobre todos ellos la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir para nosotros hoy en día? Que el que se dispone a servir a Cristo con la verdad, Dios, escúcheme bien, le dará abundante gracia y le dará el poder que necesita. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, con gran poder. El que tiene la verdad, el que habla la verdad, Dios le dará el poder para hacerlo. Dios se encargará de ese predicador, de ese pastor, de esa iglesia. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque dice la Biblia, abundante gracia era sobre todos ellos. Ellos tienen la persuasión en sus lenguas, en sus engaños, en sus mentiras. Nosotros tenemos la gracia de Dios abundante sobre nosotros. Y cada vez que un predicador se disponga a hablar la verdad, va a tener poder de Dios para poder dar testimonio de la palabra de Dios. Va a poder tener testimonio de poder hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque el escritor del libro de los Hechos dice que esto era lo que le pasaba a los apóstoles antiguos, a los verdaderos. No crea que no hay gente de Dios en medio de los pueblos ahora. Hay gente de Dios, pero se necesita que la iglesia sepa discernir. Por eso el espíritu de discernimiento lo debe pedir todo creyente. Señor, ayúdame a discernir para que no termine escuchando espíritus engañadores. Pablo dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20 dice eso, que el pecado abunda más, pero cuando abunda el pecado, también abunda la gracia. Estos mentirosos se multiplican, Dios también va levantando uno en cada lugar, uno aunque sea, o dos, pocos, son menos, pero tienen la verdad y tienen la gracia de Dios. Dios está con ellos, bendito sea el nombre de Dios. Por eso es que nosotros, hermanos, y esto es lo último de esta enseñanza del día de hoy, acerca del punto de los espíritus engañadores. Judas en su carta escribe, este Judas no es el Judas Iscariote, es otro Judas, hermanos. Él escribe, amados, solo tiene un capítulo, el versículo 3. Él dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué dice Judas que debemos hacer la iglesia verdadera? La iglesia debe contender ardientemente por la fe. ¿Y qué significa eso? Contender significa batalle, luche, combata, enfréntese, imponga su voluntad, consiga lo que usted quiere, pero le está hablando a la iglesia que tiene que contender con entusiasmo, porque ardientemente, es decir, póngale fervor a su trabajo, predique con entusiasmo, predique con fervor, haga esto, pero hágalo con pasión,
póngale pasión a la palabra. O sea, está diciendo, hagan esto bien, combatan, dice, ardientemente por la fe. ¿Qué quiere decir eso? ¿Es posible que ellos hablen mentiras? Hay videos, miles de videos de ellos. ¿Por qué no va a haber un predicador predicando la verdad también? ¿Por qué no vamos a defender esto si tenemos la verdad? Por eso dice, por esto les escribo, se me hizo necesario, dijo Judas, para exhortarles que contiendan ardientemente por la fe. O sea, eso significa que hay que luchar, hermano, para defender el evangelio. Hay que batallar, bendito sea el nombre de Dios. Hay que enfrentarse, y no es a puños, no es enfrentarse con pleitos, hay que enfrentarse con la predicación de la verdad. Salen 20 mensajes de 20 profetas falsos, por lo menos uno que salga hablando la verdad. ¿Por qué, hermanos? Y este es un mensaje para la iglesia, para los pastores, los predicadores y evangelistas. La gente que enseña, hermanos, necesita meterse en la Biblia para poder enfrentar con la verdad a esta gente. Muéstrele a la gente la palabra es la verdad. Y muéstrele a Cristo, porque también Él es la verdad. El predicador que se dedique a enfrentar esto, hermano, y cuando le digo enfrentar, es no con puños, no es insultos. Se puede enfrentar es con la verdad de la palabra de Dios. Aquí hay dos personas que le están diciendo a usted, bendito sea el nombre de Dios, a través de estos videos, porque, hermano, esta gente tiene un renombre tremendo. El que tiene la verdad sabe qué le ofrecen. Mire lo que le ofrecieron a Micaías. ¿Qué le ofrecieron a Micaías? Le dijeron, llévenselo al gobernador, al que gobierna aquí la ciudad, y díganle también al hijo del rey, porque era el que estaba en el palacio. Llévenlo y échenlo en la cárcel. ¿Sabe qué es lo que quiere el diablo, hermanos, con los predicadores que hablan la verdad? Callarles la boca. Bendito sea el nombre de Dios. No quiere que hablen, bendito sea el nombre de Dios. Ténganlos, les dijo, ténganlo a este profeta con pan de angustias y con agua de aflicción. O sea, aflíjanlo, bendito sea el nombre de Dios. Y es algo que le quiero decir que es real. La persona que se dedique a predicar la verdad va a tener una afrenta terrible, un ataque del enemigo, hermanos. Sabe que no le voy a decir todo lo que yo vivo, pero yo sé que todo predicador de Dios tiene batalla espiritual. Bendito sea el nombre de Dios. A veces cuando estoy estudiando, yo siento una presencia extraña alrededor, hermanos, que como que lo toca a uno, pero esa es la intimidación que el espíritu de Satanás quiere intimidarnos y callar la boca de los predicadores que hablan la verdad. Pero nosotros, hermanos, no tenemos temor, porque la palabra de Dios nos confirma que Él está con nosotros. El enemigo puede venir, acercarse y tener intento de destruir. Por eso a veces alborota todos los problemas. Agarra, como dicen, a los débiles, a los ingenuos. ¿Para qué? Para que sean, hermanos, ataque de nosotros. Pero mire, como le dijo Micaías a este rey, le dijo, échalo hasta que yo vuelva en paz, le dijo. Bueno, si llegas a volver en paz, le dijo Micaías, Jehová no ha hablado por mí. Y no volvió, hermanos. Ese rey fue muerto, bendito sea el nombre de Dios. No volvió. Lo que el Señor le mostró a Micaías pasó en el monte. Dice la Biblia que el rey fue muerto y todos quedaron dispersos en el monte. Y nada de eso, hermano, nada de lo que ellos habían profetizado salió. Y yo le quiero decir algo. Usted puede oír maravillas y maravillas en este asunto de estos hombres, pero créame lo que ellos tendrán su fin. Judas lo dice, cada uno recibirá, ¿verdad? Cada uno de ellos recibirá lo que ha hecho, bendito sea el nombre de Dios, conforme a su obra. Ellos engañaron, recibirán también el pago de su mentira. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Pero a la iglesia le pide, hermanos, que con más poder nosotros demos testimonio de Cristo, que la gracia va a abundar sobre los predicadores. Dios dará la gracia, hermanos.
Bendito sea el nombre de Dios, que aunque abunde el mal, abunda más la gracia. Y lo otro es que debe hacer la iglesia, es contender ardientemente por la fe. Nosotros tenemos que estar preparados para presentar defensa del evangelio. Alguien dice una mentira, nosotros tenemos que refutarla con la verdad. Alguien aquí está haciendo señales y milagros engañosos, hay que abrirle los ojos al pueblo predicándole la verdad. Y este es un mensaje para todos los que enseñan, los que predican, los pastores que lideran iglesia, para que entiendan que el espíritu engañador no es que vino, es que ya a ratos está operando. Pastores, hermanos, que tienen que apercibirse aún a quien le prestan el altar en una iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque tienen que darse cuenta primero que el daño que puede causar esta gente es masivo. Recuérdese de esto, por favor, que 400 tenían engañados a todo un pueblo, pero solo uno tenía la verdad. Y el que tiene a Dios, el que tiene el Espíritu de Dios, dice Pablo, que el Espíritu le da testimonio a los otros, quien tiene el Espíritu de Dios. Así que este tema de los espíritus engañadores no es algo fácil de oír, pero es necesario. La iglesia debe escuchar sobre esto, hermanos. La iglesia debe escuchar sobre esto porque estamos en un tiempo, como dijo Pablo, muy peligroso. Y yo quiero terminar esta enseñanza aquí, cerrando solo el punto de los espíritus engañadores, rogando a Dios que usted sea inteligente, que le ore a Dios, que usted no quiere ser un ingenuo espiritualmente, que no quiere, amados hermanos, bendito sea el nombre de Dios, que usted no quiere ser parte de estas personas, hermanos, que lo seducen, hermanos, con palabras suaves o palabras persuasivas o lisonjas, que son alabanzas que la gente le da. Órele para que usted no sea nunca uno de esos. Yo quiero orar en esta hora. Padre y buen Dios que está en los cielos, he predicado su palabra, un punto muy delicado, y yo lo sé. Por eso es que nosotros hablamos, Señor, en su nombre, solamente lo que dice su palabra. Yo sé que hay miles de estos hombres, Padre, que están engañando, son engañadores, tienen el espíritu de la mentira, tienen el espíritu, Señor, del engaño, Señor, de la apariencia. Bendito Dios, están ahí, Dios mío, para burlarse, para engañar, para seducir. Están, Dios mío, para entretener a la gente y estas personas sean seducidas de sus almas. Bendito Dios, esta gente logra ganarse su voluntad, rinden los corazones de ellos hacia ellos mismos, como dice su palabra. No les sirven a usted, se sirven en su propio vientre. Reprenda las obras del diablo, Señor. Mire, estos espíritus engañadores se vayan en el nombre de Jesús. Esperamos, Padre, que a alguno de ellos les resplandezca la verdad. Ojalá les resplandezca la verdad. Se den ocasión, Padre, de notar el engaño y la mentira y salgan de esos lugares. Ese es el deseo que tenemos, que reconozcan a Cristo como el Señor y Salvador, que no se dejen, Dios mío, seducir por convencimientos de palabras que persuaden sus almas. Oh Dios, mire estos espíritus que se mueven. Su palabra dice que van a ser pagados conforme a sus obras. Son engañadores, recibirán engaño también. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso es que son persuasivos y se aman unos con otros. Pero en el nombre de Jesús le pido por la iglesia de Cristo, por los creyentes, por esos pastores que están luchando por mantenerse firmes en la verdad, por esos predicadores que no se venden, que no quieren, Padre Santo, quedar agradables al oído de los otros, sino que agradables a su presencia, sujetos a su presencia, porque saben que le rendirán cuentas al Dios del cielo. Usted es el que llama, usted es el que capacita. Dice su palabra que con gran poder los apóstoles predicaban. Así ahora, Señor, dé de su poder, de su Espíritu Santo, para que los predicadores hablemos en nombre suyo solo la verdad.
verdad. Ponga la verdad abundante de la Biblia en nuestras bocas. Señor, que podamos predicarle la verdad a la gente para que salga del engaño, para que no sean seducidos sus corazones. Señor, pedimos para que la iglesia se mantenga de pie. La iglesia es de Cristo, la iglesia es suya, Señor. Por lo tanto, pedimos que la guarde, Padre Santo, en este tiempo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Bien, amados hermanos, esto es lo que tiene la palabra de hoy, ¿verdad? Tenemos, alabado sea el nombre del Señor, nosotros tenemos, hermanos, que mirar esta verdad tan tremenda para nosotros y agarrarnos de Cristo, hermano, porque Cristo es el único que puede sacarnos de cualquier situación. Voy a dejar un canto en esta hora. Esa es mi roca. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Esa roca donde yo me escondo, esa roca es Jesús. No confío en las cosas del mundo, Él me guía con su luz. Yo mi fe y esperanzas las tengo fundadas en Cristo. Él es fiel y me ayuda y promete a mi lado estar. No hay nada en el mundo ni nadie que pueda moverme, pues mi vida descansa y segura en la roca está. Esa roca esa roca